Raíces de ecuaciones por el método de bisección. Como vimos en el tema anterior, el método de bisección forma parte de los métodos cerrados o de intervalos, ya que para encontrar la aproximación de una raíz trabaja mediante intervalos y estos intervalos se van repitiendo de acuerdo al momento en el que la función se acerque más a cero. El método de bisección, los métodos de búsqueda incremental aprovechan esta característica localizando un intervalo en el que la función cambia de signo. El método de bisección, conocido también como de corte binario, de partición de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta encontrar una mejor aproximación. El método de bisección surge a partir del teorema de Bolzano. El teorema dice lo siguiente: sea f una función continua en un intervalo a, b y tal que la función de a y la función de b tienen signos opuestos, es decir, la función de a por la función de b es menor que 0, entonces existe c que pertenece a a, b, tal que la función de c es igual a 0. Lo que representa esta gráfica es que existe una ecuación que está representada en forma continua de color rojo. Tiene un rango que va del límite inferior a, señalado con la letra A, al límite superior, señalado con la letra B. Existen además una función A y una función B que están marcadas en la línea azul, las cuales en algún momento tomarán el valor de 0, lo que indicará que en este punto se encuentra la raíz de la ecuación que estamos buscando. En este caso, vemos que la ecuación cruza el eje de las x 3 veces, por lo tanto, esta ecuación tiene 3 raíces. Sin mucha precisión, el método de bisección consiste en lo siguiente. 1. Subdividir en dos partes el intervalo que se sabe que la función cambia de signo y tiene una sola raíz. 2. Averiguar, utilizando el teorema de Bolzano, en cuál de las dos mitades se encuentra la raíz y descartar la otra mitad del intervalo. 3. Reiniciar este proceso con el subintervalo elegido. Y 4. Continuar con este proceso hasta que el subintervalo elegido tenga una longitud lo suficientemente pequeña para que cualquiera de sus puntos sea una aproximación aceptable de la solución. La elección óptima como aproximación es entonces el punto medio del subintervalo. Esto quiere decir que este punto debe de acercarse a 0 lo más que se pueda. Entonces, como resumen de la diapositiva anterior, el método de bisección se basa en 3 pasos principales. El paso 1, elegir los valores iniciales de XA y XB, es decir, elegir el rango con el que vamos a empezar. Después, vamos a determinar el punto medio. Este punto medio se llama XR y lo vamos a determinar mediante esta formulita. XR es igual a XA más XB entre 2. En el paso 3 vamos a realizar la siguiente evaluación. Obtenemos primero el valor de la función de XA y el valor de la función de XR. Al multiplicarlo, si este valor es menor que 0, entonces se repite el procedimiento. Si la multiplicación de fxa por fxr es mayor que 0, entonces repetimos el intervalo. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta que el valor de la función de XA por el valor de la función de XR nos dé igual a 0. Entonces quiere decir que en este punto se encuentra la raíz.
Ahora, también para apoyarnos en este procedimiento, vamos a necesitar calcular el error absoluto, el cual se va a llevar a cabo obteniendo el valor de XR nuevo menos XR anterior entre XR nuevo, y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Quiere decir que necesitamos evaluar que el error absoluto sea mínimo para saber que estamos muy cerca de la aproximación de la raíz. En este ejemplo podemos ver, este es el ejemplo del paracaidista, el último que hicimos de método gráfico, en donde encontramos la raíz de la ecuación en el rango de 12 a 16. Al tabular nos dimos cuenta que entre 12 y 16 había un cambio de signo. Quiere decir que ahí existe una raíz. Entonces, si nosotros tenemos este rango ya identificado, quiere decir que 12 puede ser nuestro límite inferior y 16 nuestro límite superior, para poder empezar con el método de bisección. Posteriormente, sacamos el valor de XR, y este valor lo sacamos sumando 12 más 16 entre 2, lo cual nos da 14. Dicha aproximación representa un error relativo porcentual verdadero de 5.3%. Como 5.3% es un valor todavía alto, seguiremos realizando la misma operación hasta que este valor se acerque más a 0. Para poder entender mejor este ejercicio, lo vamos a realizar en Excel, en donde vamos a sacar los valores de las funciones que necesitamos, como son, si se acuerdan, esta ecuación del paracaidista tiene números muy grandes. Vamos a utilizar una hoja de cálculo para poder resolverla con mayor facilidad y poderla comprender mejor. Por el momento, la única actividad que van a realizar es pasar las fórmulas de la diapositiva que dice pasar estas fórmulas a la libreta, y van a subir como evidencia esa actividad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Gracias.